innumerables. Maravilloso Dios, gracias. Tu presencia divina, Señor, que inunde, Señor, todo nuestro ser. Tu Espíritu Santo que venga y redarguye, levante y quebrante al abatido, que levante al débil, que haga sanidad en medio de tu pueblo. Espíritu Santo, que tabashi karama saba kiamans, el que tiene el control de todas las cosas en nuestras vidas, el que nos guarda en el hueco de su mano, el que nos libra de la presa del cazador, el que en medio de los candeleros se pasea. Así paséate en este día, así paséate en esta noche, en medio de los tuyos, oh Dios mío. Llénanos de tu presencia, de tu gracia, de tu poder. Llénanos, oh Dios mío, y conforme a la multiforme, Dios mío, que tú hablas, Señor amado. Habla, Señor, en este día. Señor, usa mi vida, bendito Dios. Señor amado, usa mis labios, usa todo mi ser, Señor amado, para poder, Señor, expresar los dichos de tu boca. Ayúdanos, Señor, a poder ser, Dios mío, aquellos que realmente, Señor, no solamente seamos oidores, sino hacedores. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, cumplir, Señor, en la obediencia a la cual tú estás llamando a un pueblo, Dios mío, que es mejor la obediencia que el sacrificio, que es mejor, Señor, la obediencia que todas las cosas que podamos hacer. Señor amado, porque ese es el olor grato que llega ante ti, es la obediencia. Gracias, Dios amado, en esta hora te pido, Dios mío, que entre tanto tu palabra se predique, haya, Señor, sanidad, haya liberación, haya, Señor, la restauración en medio de tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y dice que aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante el Señor, y entre ellos vino también Satanás. Miramos el acontecer de Job, miramos el dolor de Job. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse, gracias. Miramos el acontecer en cuanto a lo que la vida de Job, y el Señor empieza a hablar de Job, empieza a decir todo lo que hay de Job, empieza a describir tal cual mira Job, el Señor. Y muchas veces nosotros nos hemos querido justificar delante de Dios. Muchas veces el ser humano quiere venir delante del Señor justificándose con lo que hace, con lo que no hace, con lo que hay que hacer y con lo que no hay que hacer. Muchas veces nosotros estamos creyendo que delante de Dios estamos limpios, que estamos justos, que estamos íntegros, que estamos en todo eso. Pero sabe, muchas veces, como dice su palabra, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Así es. Aleluya. Así dice la palabra. O sea que nuestras obras, lo que nosotros creemos que estamos haciendo para Dios, muchas veces no lo estamos haciendo para Dios. Santo poder. Y miramos que en todo esto Dios empieza a hablar, a tener aquel diálogo con aquel ser, y le empieza a decir, sabes, como Job es íntegro, como Job no hay otro, como Job no hay ninguno en la tierra. En toda la tierra que había en ese lugar, no había ninguno como Job. Y empezar a ver Dios, aquel hombre, y dice que era en la tierra de Uz, y que aquel hombre era íntegro, era recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Aleluya. Mire, yo voy a hacer una pregunta.
me quedaba yo observando y me detenía, y dentro de esto preguntaba: Señor, ¿cómo tú nos miras con tantos problemas que muchas veces nosotros estamos dentro de lo que nosotros vivimos, dentro de las cosas que por muy poca que sea nos atormenta, que muchas veces en un vaso de agua nos escapamos de hogar, que muchas veces en nuestro caminar tropezamos de una o de otra manera, que muchas veces nosotros, en que nosotros digan algo de nosotros nos molesta tanto, en que si nosotros sí podemos hablar de la demás gente, pero que hablen de nosotros no nos gusta. Santo Jehová, ayúdanos. ¿Y cómo nos mirará Dios entonces? ¿De qué manera Dios nos mira a nosotros? ¿Cómo miramos nosotros las cosas o lo que Dios hace en las personas? ¿Cómo las miramos nosotros? A poder en Cristo. Aleluya. Porque, ¿sabe? Hoy en día hay gente que usted puede verla como la mire, pueda verla a manera terrenal como usted la mira o como yo la mire y todo eso, pero usted no sabe qué es lo que Dios está hablando de esa persona, Santo es el Señor. ni yo tampoco. Y hay gente que hoy en día se toma la atribución de hacer el trabajo que Dios hace y que Dios nos lo ha mandado a hacer. Santo Jehová. Hay gente que se toma la atribución hoy en día de tildar a la gente sin que Dios esté diciendo alguna cosa. Santo poder. Hay gente que se toma la atribución de Dios de estar juzgando sin que Dios juzgue. Hay gente que tiene tantas atribuciones que se ha tomado el derecho, porque hoy en día hay gente que empieza a verle todo el mal a todos sin haberse observado primeramente Santo es el Señor. cómo está su vida, cómo camina su vida. Hay gente que hoy en día tiene la atribución de Dios y por eso el Señor nos habla en lo que habla de lo que dice que aquel que mire primeramente lo que hay adentro, que en su ojo haya. Porque cuando el ojo, las ventanas por las cuales se ve al exterior, también hay que usarlas para ver al interior. Santo poder. Porque los ojos son los que hacen qué es lo que hay para afuera y qué es lo que hay para adentro. Santo poder. Pero los ojos muchas veces acostumbran solo a ver hacia afuera y no hacia adentro. Porque muchas veces estamos viendo ciertamente la viga la paja que tiene el hermano. Pero no estoy viendo la gran viga que cargo yo muchas veces. Y la paja quizás es aquella poquita cosita que hay en el hermano, pero que yo no la soporto, pero la hago grande. Pero que la hago tan grande que muchas veces estoy llevando a cuestionar a Dios incluso. A decirle a Dios que mira, Señor, mira esta persona cómo camina, mira esta persona cómo es. ¿Sabe por qué muchas veces no se recibe lo que nosotros pedimos? Porque nosotros juzgamos lo que Dios no está juzgando. Y no recibimos, porque si lo recibimos, lo vamos a ocupar para mal y no para bien. Por eso dice el apóstol Santiago, que dice, cuando pedís mal. No recibís porque han pedido mal. Porque se pide muchas veces para vuestros propios deseos. Y cuando se pide para nuestros propios deseos, pues ¿qué va a hacer Dios? O sea, y muchas veces decimos, Señor, he tenido respuesta. Es porque a veces la respuesta nos va a llevar muchas veces a la altivez.
Porque muchas veces la respuesta nos va a llevar muchas veces a hacer daño, a poder levantar como un pavo real, a poder levantar las alas. Y Dios está viendo el mal que nos puede hacer, en vez de hacernos un bien, aunque estemos pidiendo bien, pero no lo recibimos porque va a ser para mal de nuestras vidas. Y por eso muchas veces nos tienen que llevar al proceso. Y por eso muchas veces Dios tiene que ver qué es lo que está hablando de nosotros y no la gente que hable de nosotros. Si es algo que nosotros tenemos que tener conciencia plena de las cosas que nosotros nos acontecen, es que cómo estoy delante de Dios, cómo me presento delante de Dios. Antes de presentar a los demás, me tengo que presentar yo. Antes de ir a los demás, tengo que ir yo. Bendito. Gloria a Dios. Y aquí miramos que hay tanta gente hoy en día como aquel Elifaz que fue delante de Job. Como que los tres que estaban allí, los amigos de Job, que empezaron a decirle, ¿sabes cómo tú haces esto? Y mire, y en todo eso, Job dice que no quitó la acreditación que tenía de parte de Dios, nunca lo desacreditó a Dios. Porque una de las cosas que tenía Job, y es cuando hay temor de Dios, el temor de Dios no lo deja que usted vaya a hablar otra cosa de lo que debe de hablar, Santo poder. de lo que no se tiene que hablar. Cuando hay temor, porque es que a veces decimos, soy temeroso de Dios, pero muchas veces estamos hablando en contra de aquel que está viendo Dios, de aquel que Dios está observando. Y entonces, soy temeroso de Dios, pues también tengo que ser temeroso de lo que yo voy a hablar, de lo que yo voy a decir. Entonces quiere decir que al ser un temeroso de Dios, tengo que verme a nivel de mis hermanos y a nivel de todos los que me rodean, como el que yo tengo que ser delante de Dios. Porque soy un temeroso de Dios. Aleluya. Porque Dios mira a todos. Dios mira a todos los seres de la tierra. Santo eres Dios. Amén. Pero Él fija sus ojos sobre quienes, sobre sus hijos. Amén. Y mire, yo lo llevo a lo literal, porque ninguno de nosotros, cuando nuestros hijos vienen, le pasa algo a nuestros hijos, nosotros muchas veces decimos que me pase a mí primero, antes que le vaya a pasar a un hijo mío. Así somos los padres. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando le pasa a otro? No nos duele. Entonces, ¿y Dios cómo es? Si dice que en Dios no hay acepción de personas, Amén. en Dios no tiene hijos predilectos. Dios tiene hijos por igual. Santo poder. Y entonces, si usted habla de un hijo de Dios, ¿quién escucha? Porque Dios es omnisciente. Y Dios es omnipresente. Y Él es omnipotente. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Y por eso estaban los hijos de Dios allí delante de Él, dándole un reporte. Amén. Grande Dios. Y cuando miramos entonces que a veces nos tomamos la atribución de Dios, estamos cometiendo el error más grande. Porque Dios está escuchando también. Y dice, estás hablando de tu hermano, estás hablando de mi hijo. Si yo no te mando a eso. Poder en Cristo. Porque hoy en día, mire, usted puede hacer todas las cosas y yo puedo hacer todas las cosas bien. Pero haga algo malo, o hago algo malo, usted me va a criticar hasta donde ya no. Y todas las cosas que yo hice de bien no sirvieron. Porque a partir del momento que hice una pequeña cosa, un pequeño error, algo que no le guste a usted, o algo que no me guste a mí, voy a criticar. Más en saber que yo mismo me estoy juzgando a mí mismo. Padre Santo.
los ojos tienen que ser para afuera y para adentro. Porque ese es el autoanálisis que tiene que hacerse todo cristiano hoy en día. ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo vivo? ¿Cómo estoy delante de ti, Señor? ¿Qué temor tengo que tener delante de ti? Y no como la gente me mira, sino cómo yo estoy, cómo tú me miras a mí. Santo poder. Porque como le dije, nosotros somos la Biblia abierta, nosotros somos las cartas abiertas al mundo exterior, al mundo que nos mira. Nosotros somos la Biblia. Y no puede ser que una Biblia sea mal leída, simple y sencillamente porque usted anda mal escritos, porque usted da unas cartas que son de mala redacción. Poderoso. ¿A qué Cristo presentamos? ¿A qué Cristo es el que nosotros decimos que tenemos? Santo. Cuando nuestras actitudes o nuestros hechos dan otra cosa afuera donde ya sabe que no hay nadie, donde no hay ningún cristiano. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Que Dios nos está viendo, que Dios nos está hablando, que Dios está diciendo de nosotros. Bendito. Que Dios está hablando de nosotros. Y a Job dice que el Señor empezó a decir, a tener aquel diálogo con aquel ser y a decirle: ¿no has visto tú a mi siervo íntegro, recto, temeroso de mí? Amén. Aleluya. Y Job era uno de las personas más millonarias que había en esa época, en la tierra de Uz. Sí. Y miramos que al ser una de las personas más millonarias, también hay habilidades que muchas veces se tienen que presentar a nuestras vidas. Hay habilidades en las cuales nosotros tenemos que saber que Dios está viendo cuáles son nuestros temores. Y los temores Dios nos los quitará. Los miedos nos va a quitar Dios. Los miedos los tenemos que afrontar nosotros. El que no afronta sus miedos nunca va a poder escalar a otro nivel. Y usted puede ser bendecido en todo, pero mientras usted no aprenda y yo no aprenda a enfrentarme a mis temores, no voy a poder escalar. Dios hablaba eso de Job, pero Job tenía un problema. Y al igual que yo sé que usted y yo los tenemos. Al igual que usted y yo sabemos que hay cosas que a nosotros nos aterroriza. Y miren lo que dice el versículo 5. Y dice: cuando había transcurrido los días de banquete. Usted sabe que los días de banquete está hablando acerca, quizás era de los cumpleaños de los hijos de él, ¿verdad? Porque dice, y cuando los hijos iban a celebrar un banquete en la casa de cada uno en su día, está hablando de un cumpleaños de uno de ellos, ¿verdad? Y mandaban a llamar a sus 3 hermanas, espero no equivocarme. Mandaban a llamar a sus 3 hermanas. ¿Cuántos hijos eran los de Job? Uy, no lo he leído. 7 hijos y 3 hijas. 10. 10 hijos eran los de Job. Y dice, y mandaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y cuando habían ocurrido los días de banquete, que se tiraron hasta 7 días de banquete. Eran 7 días los que se celebraban ellos, eso era lo de ellos. Y en realidad todavía se sigue haciendo eso. Se celebran 7 días. Para los que todavía están viendo el tiempo antiguo o el tiempo de la ley, todavía siguen en el banquete de 7 días.
Entonces nosotros también debemos hacer. Nosotros no somos de la ley. Nosotros somos de gracia. Dar de gracia lo que de gracia habéis recibido y no para ir a hacer lo que no tenemos que hacer. Nosotros estamos de fiesta porque la fiesta de Dios es en nuestra vida, en nuestro interior. Pero no se hace igual como estaría. Era de una panada, trabajando, preocupado en el hogar. No es igual como está aquí, como ellos, que dicen que se apartaban a hacer banquetes, se apartaban ¿A qué? a hacer Se banquetes apartan a qué. y celebrar a su modo. Entonces, lo que ¿Y qué celebraban? Esteban y está diciendo que así seríamos nosotros, apartarnos para celebrar un banquete, etc. Y dice, sus hijos iban y celebraban un banquete en la casa de cada uno de ellos y mandaban a llamar a sus hermanas. Y comían y bebían. Malo, Bueno, malo, sí, entonces, pero está diciendo entonces por esa razón, ¿no? Y cuando habían transcurrido días de banquete, sucedía que Job mandaba a llamarlos y los purificaba. ¿Qué hace un sacerdote? eso. Purificar, ¿verdad? ¿Y por qué los purificaba? Porque habían hecho algo mal. Aquí dice para purificarlos de lo que habían, del pecado que habían ocasionado esa noche. Que habían ocasionado, ¿verdad? Sí. Que habían ocasionado. Y sí, y buena la versión, lo que dice esa versión. Dice, mandaba a llamarlos y los purificaba levantándose muy de mañana. Ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Pues decía Job, quizás pueda ser, mis hijos habrán pecado y habrán maldecido a Dios en su corazón. De esta manera hacía continuamente. Había una buena instrucción de parte del padre allí. Había una buena enseñanza de parte del padre allí. La había. Había una buena instrucción, había una buena enseñanza de parte del padre. ¿Ah? Alguien que ha sido instruido y alguien que ha sido enseñado. Es que acordémonos que en ese tiempo no había nada. Solamente bajaban ángeles y tenían conversación. No había nada de qué. A la ley ni nada escrito. Aquí no había, aquí estaba Job. Entonces, no había absolutamente nada. ¿Cómo? Que él pudiera ver que había una instrucción a sus hijos. Así como Abraham. Entonces, Sabía. mire. Entonces, Hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto. Y era temeroso de Dios. Estaba acostumbrado a hacer sacrificios por los pecados. Era temeroso de Dios. Era sido balanceado entre todo lo que estaba alrededor de Así él. es. Igual que nosotros. Ok, así, ¿verdad? ¿Quién lo había instruido a Job? Dios mismo. Ya hablamos. Dios. Así, mire, por eso hoy en día, cuando se dice la palabra, cuando dice la palabra, que no va a tener excusa el hombre delante de Dios, ¿por qué es? Ya le viene hablado la palabra. ¿Quién? Dios a él. Dios. Sobre su padre. Dios. Dios, por eso el ser humano tiene aquí conciencia. Tiene aquí algo que le habla, que le llama.
El ser humano tiene aquí Que le alerta. el que le alerta, que es el mismo espíritu. De orgullo. Porque Dios le habla al espíritu al hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él y le visites? Así es, amén. ¿Qué es el hombre? Amén, así es. O sea, tenemos que ir, no porque no hay, sí había, porque Dios siempre ha sido desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces Dios hablaba con el hombre, Dios ha hablado con el hombre. Dios ha tenido siempre un encuentro con el hombre. O sea, ¿quién se puede excusar delante de Dios? ¿Qué hombre puede llegar y decirle a Dios: yo no lo sabía, yo no sabía que tú existías? ¿Será que puede ir? ¿Verdad que no tiene excusa el hombre? ¿O sí puede ir el hombre a decirle eso? No, a mí nunca nadie me habló de esto. Poderoso. Dios es el que instruye al hombre. Dios lo instruye. No hay excusa. No tiene excusa el hombre. Poderoso. Y miramos entonces que Job hacía esto. Quizás mis hijos, o en esto mis hijos han pecado. En esto habrían maldecido a Dios en su corazón. ¿Por qué pensaba eso Job? Era un banquete. ¿Por qué esto venía al corazón de Job? Porque él sabía que sus hijos estaban haciendo mal. Esa es la cosa. Y habían temores que vinieran ira, castigo sobre su casa. Así Porque es. hacía sacrificio. Ajá. ¿Y qué era lo que pasaba? Ahora, por eso yo pregunté. ¿Había una buena instrucción? ¿Había una buena enseñanza de parte de Job? Y de su esposa, porque no estaba. Ajá. No, si él no estaba solo. Pero había una buena enseñanza y había una buena instrucción del matrimonio que había allí. ¿La había? Sí, ¿verdad? ¿O no? No. No había. No había instrucción. Porque ¿Había o no había? no creo. ¿Ah? Sí había. Había instrucción. No había. No, porque mire, cuando está joven la prueba, la mujer le dice: maldice a Dios Ahí y está. muérete. Ahí es donde vamos. Dice que cuando Job está en medio de la prueba, Ella no era nada. su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. ¿Por qué? Ella tenía otro Dios. Porque ella no era el mismo Dios que tenía Job que el que tenía ella. Porque el de ella era las riquezas. El de ella era lo que poseía Job. El de sus hijos también. Aún Job no era un buen instructor. Aún Job no era un buen instructor. Tanto poder. Yo pienso que Job es como te dijo, ¿verdad? Al principio, que padre no ama a su hijo, ¿Verdad? o muere por su hijo. Y muere por sus hijos. Job también eso es lo que hacía, intercedía por sus hijos, Sí. en compasión y como es padre, ejemplar en intercesión a sus hijos. Pero es lo mismo día, o sea, hay como hijos que están afuera y son padres que son líderes y ellos no creo que van a dejar de interceder por ese hijo que anda. No se puede dejar de interceder. Jamás. Ahora, mi pregunta es: ¿había buena instrucción y había una buena enseñanza? Porque mire, muchas veces hemos llegado a las conclusiones muchas veces de que se empiezan a ver hijos afuera y todo eso. Pero sabe que hay hijos que muchas veces están esperando cumplir la mayoría de edad para largarse. ¿Por qué? Mire, si Job hubiese hecho esto, si Job hubiese sido un buen instructor, ¿usted cree que sus hijos tenían que hacer banquetes de tan largos y tener que llevar a sus hermanas para comer y beber? Era porque entonces tenía que haber sido enseñado desde su casa y no afuera de la casa. La instrucción viene de parte de la casa y no a la escuela, ni a los colegios, ni
a su trabajo. La instrucción viene de adentro de la casa, no afuera de la casa. Porque la instrucción viene de dónde, desde dónde comienza. Por eso dice, instruye al niño, pero el niño, ¿sabe qué? El niño cuando todavía está de pecho, desde allí hay que empezar a instruirlo. Mire, cuando usted le enseña temor de Dios a un hijo, el temor de Dios, ¿usted cree que se va a alejar? No se va. Deja de ser su hijo, aunque ande en el pecado. ¿Verdad que no va a ser, siempre va a ser siendo su hijo? Así es. Entonces, ¿qué hace Dios? Mire, Dios apuesta por Job, pero no apuesta por ninguno de los demás. Dios sabe que se levanta alguien por eso. Dios apostó por Job. Nunca apostó por sus hijos, ni por su mujer. Y por eso el Señor le permite al enemigo, sí, tócale todo lo que tiene. Tócale todo lo que él tiene allí. Tócale sus hijos, tócale su mujer, tócale los animales, tócale todas sus posesiones. No le vayas a tocar su vida. ¿Sí? Se lo dio. Le dio permiso. Así es. Se comprueba que Dios da en abundancia. ¿Sabe qué es lo que pasa? Como le digo yo, muchas veces nosotros estamos buscando lo que Dios está diciendo. Apuesto por ese. Dios. Por eso hay gente muchas veces que está pasando de una u otra cosa y todo. No lo vaya a juzgar, no se vaya a atrever. Porque usted no sabe que lo están llevando a otro nivel. No es porque esté en pecado, como llegó el Elías a decirle, es porque es pecado contra Dios. Es porque Dios lo quería llevar al otro nivel, al cual Job no había podido pasar. Santo, aleluya, amén, así es. Sí, amén. Porque todas estas cosas que pasan muchas veces aquí nos hacen ser más fuertes hoy. Para cuando mañana pueda recibir, usted y yo vamos a saber recibir. Vamos a saber apreciar. Sí. Si el fuego ha sido fiel, Dios nos va a dar lo mucho. Sí, amén. No es que esperemos allá llegar al cielo. Sí es, amén. Es aquí. Aquí Dios lo va a recompensar a uno. ¿Para qué si en el cielo ya va a estar todo? Aleluya. Padre, si está pasando algo, viva. Fuego de Dios. Lucha. ¿Por qué entonces? ¿Por qué? ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Si sabes todavía que aún he de alabarle. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te ahogas? Cuando todavía hay que pasar al otro nivel y al otro nivel. A nadie lo van a hacer subir a otro nivel cuando todavía no ha podido escalar este. Santo poder. Santo poder, aleluya. Santo poder. Amén, así es. Todos, aleluya, nos vamos por ahí. Vamos por ahí. Y Job decía, quizás, sí, porque Job había sido un mal instructor también. Sí, amén, amén, eso es. Porque si Job hubiera sabido desde el primer momento que hubo una mala noticia, a decirle, Dios, ¿sabes? Yo he sido íntegro contigo, yo he sido esto, yo voy al trono de la gracia, porque sé que yo encuentro el oportuno socorro para mi vida. Oh Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y esto y lo otro. Pero Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito.
en todo. Pero sabe, en todo qué, en todas las cosas que Dios había dado o había hecho. Dios había dado a Job. Pero no era para que sus hijos vieran y estuvieran en vaquero del tiempo. No era para eso. Era para que supieran ser buenos administradores también de las cosas que Dios le había dado a Job. Porque no es para que lo despare, para que como quiera hacerlo, tirarlo allí. Dale, no hay problema. Pásale. No, si no es lo que Dios ha hecho en uno, también que los demás sepan apreciar qué es lo que Dios ha hecho. Por eso los hijos tienen que saber apreciar qué es lo que uno ha pasado. Mire, usted y yo estamos sentados hoy aquí porque hubieron alguien que tuvo que padecer para poder traer al camino del evangelio, para poder traer una Biblia, para poder traer el camino verdadero. Tuvo que padecer, pero que morir. Es por algo que nosotros siempre tenemos que tener problemas en esto, en que los hijos, ¿saben?, sepan apreciar que por qué estamos hoy aquí. Y así, ¿por qué hoy estoy aquí arriba? ¿Por qué hoy estoy aquí predicando? Hubo alguien que no pudo predicar en un púlpito, sino que tuvo que dar su vida por hablar del evangelio allá afuera, por hablarle al mundo pecador. Sí, amén. Santo poderoso Dios. Hubo alguien que tuvo que padecer, que llevar hasta su propia familia a la misma muerte. No, hoy, si la gente quiere venir, viene, y si no quiere venir, no viene. Pero no saben que hubo alguien ayer que pagó el precio. Aleluya. Simple y sencillamente no hemos entendido que hubo alguien que pagó el precio para que este evangelio tuviera libertad hoy. Hoy si la gente quiere venir, viene, y si no quiere venir, no viene. Desprecian lo que ayer tuvo que pagar alguien, el precio de su vida. Por eso yo creo algo. Es que es como Job. Que a Job, mira, a Job le tuvieron que dar otra familia. Porque él ya había sido procesado. Es que no se procesa con lo que no sirve. Por eso a Job le tuvieron que dar otra familia. Por eso a Job le tuvieron que cambiar aún las posesiones. Santo Dios, amén. Por eso a Job le tuvieron que dar otra manera de vida. Para que aprendiera a afrontar sus temores. Sí, Señor, amén. Hay que esperarlo. Lo tuvo que aprender, porque Job dijo, quizás temo, dicen unas versiones, temo que mis hijos hayan ofendido a Dios. Así como dice esa versión, que mis hijos, dice, han ofendido a Dios, han pecado contra Dios. Él sabía que sí. Porque qué persona borracha va a agradar a Dios. Porque dice que comían y bebían. Al igual que Sodoma y Gomorra comían y bebían. Y los días de Noé comían y bebían. Igual allí con Job comían y bebían. Y eran los hijos de Job. Por eso a Job le tuvieron que cambiar toda su manera de vida para poderlo escalar, para que pudiera escalar. Job venía con temor todo el tiempo delante de Dios. Y el enemigo viene de lejos porque tiene temores.
¿Usted cree que él hubiera dicho, si es cierto, si tengo todo esto, pero ¿sabe qué? No hay permiso de tocar eso? ¿Qué empezó a tocar abajo? El enemigo, ¿qué le empezó a tocar? ¿Ah? Lo material. Él tenía temor de qué. Pero él tenía horas que tenía temor. Y por eso el enemigo tenía derechos. Mire, ninguna vez el enemigo va a venir sin antes saber a qué usted le teme. A qué usted le tiene miedo. Y cuando sabe él que usted le tiene miedo a eso, él va a ir delante de Dios para decirle, ¿sabes qué? Tememos muchas veces. Tememos de que otros caminen por otro camino. Tememos muchas veces porque las posesiones dejen de ser. Y Job tenía eso. Ya lo leímos. Job temía eso. Y transcurrían los días. Y Job decía, voy a purificarlos, los llamaba. Los tenía que llamar. ¿Eran ellos los que tenían que ir o era Job el que tenía que llevarlos? ¿Ah? ¿Tenían ellos o tenía que ir Job? ¿Ah? Job. Job los tenía que ir. Pero yo le digo, ¿tenían que ir ellos o tenían que ir Job? Ajá. ¿Tenían que ir ellos o tenían que ir Job? Cada uno. Claro, cuando tenemos uso de razón, cuando tenemos conciencia de lo que hacemos, tenemos que ir delante de Dios. Ellos no iban. Y los llamaba Job hasta que terminaban su relajo completo. Hasta que ya se terminaban los días de ellos. Entonces Job venía, vengan, porque los llamaban o iban a Job. No los llamaban al arrepentimiento. Y los tenía que hacer fácil. ¿Sabe por qué? Porque Job sabía muy bien. Job sabía muy bien que tenía cada uno de ellos. Job sabía muy bien. Él decía, ve, habla y dile a Dios todo, pero tenía que hacerlo obligado. Tenía que hacerlo de su propia voluntad. Job los hacía que confesaran. Job los tenía que confesar porque si no hablan. Me trago, no hay problema. Me traigo un poco de Coca-Cola para que me pase. Qué problemón. Job hacía eso. Cada persona con uso de razón, cada persona con sus sentidos despiertos, tiene que ir delante de Dios, no esperar que vaya el otro, porque al otro, y aquel otro me pone queja delante de Dios. Y cuando ahí viene la queja y llega hasta la presencia de Dios, entonces Dios va a hacer ¿qué? ¿Qué hace Dios cuando oye la queja? ¿Qué hace Dios? No oigo, ¿están conmigo? ¿O están fuera de aquí? ¿Qué hace Dios cuando oye la queja? Cuando oye la queja, por ejemplo, si tú tienes que ir a Dios, pero no vas, voy yo. ¿Y qué hace Dios? Y cuando voy yo le puedo poner quejas a Dios, en vez de decirle, Señor, mira esto y lo otro de ellos. Entonces, ¿qué hace Dios cuando hay queja? Sí, cuando él como padre. ¿Pero qué más? ¿Qué hace Dios cuando oye queja?
Porque una queja, ¿qué es? ¿Ah? Una queja, cuando vamos delante de Dios, le podemos decir: mira, Señor, es que ya no aguanto esto, ya no aguanto lo otro, ya no aguanto acá, ya no aguanto allá. Y quizás Job, cuando iba delante de Dios: es que estos mis hijos, mira todo el problema a los que se meten. Mira, Señor, hablando esto y hablando lo otro. ¿Qué oyó Dios? La queja de Job. Pero ellos eran los que tenían que haber ido, ¿verdad? ¿O era Job? Ellos. Porque ellos eran los del problema. Porque el Señor habló de Job, no de los hijos, ni de la mujer. Entonces, ¿qué pasó? Fue y empezó. Y el enemigo dijo: ah, ya sé de qué carece Job. Ya sé cuál es el problema de Job. Dijo el enemigo, yo sé cuál es el problema de Job. ¿Sabes? Quítale sus posesiones, quítale todo lo que tiene alrededor de las posesiones, quítale todo eso. Extiende su mano sobre lo que él posee. Él tenía temor de quedarse acabado. Él tenía temor de sus hijos. Él tenía temor de que la mujer lo dejara. No decía, ¿verdad? Job tenía temor de todo eso. ¿Usted cree que la mujer lo dejó de balde? Mire, lo primero que empezó a tocar fueron las posesiones. Y a sus hijos se los terminó, ¿a dónde? De un solo. Estaban en banquete. En banquete estaban los hijos y en banquete se los terminó el enemigo. En banquete estaban. ¿Verdad? Estaban en un banquete, van en donde el primogénito. Ahí estaban. Ahí dice la palabra, ¿o no? Ya lo leyó. El 18. Sí. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, y un fuerte viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, al cual cayó sobre el joven y ha muerto, y solamente yo he escapado para darte la noticia. Lo primero que hacía Job no era por las posesiones, sino lo primero que iba Job, después que todos los días habían acontecido, que todos ellos habían estado en la pranda, entonces después Job iba a ofrecer sacrificio a Dios. Y él dijo: por esa razón. Y fue lo primero, por eso iba de primero, por eso. Iba de primero a las rodillas a decir a Dios: mira, perdona, Señor, que te he ofendido a ti. Ahora lo voy a traer para purificarlo. Claro, como sacerdote, el principal, él era el que los purificaba. Pero él tenía que saber qué era lo que había. Porque como las hijas de Job estaban en casa siempre, y ahí llegaban los hermanos: déjalas ir, que van a ir a comer y a beber con nosotros. Vamos a ir de parranda. Ahí te la venimos a dejar cuando nos ocupemos. Y por eso Job era así eso. Porque Job tenía miedo. Job tenía miedo. Sencillo. Job no podía escalar otro peldaño más. Job no podía llegar hasta el nivel donde Dios lo quería llevar. Porque Job tenía temores que lo aterraban. Job tenía temores. Y Job tenía temor de sus hijos, lo que hacían, porque él ya sabía que hacían lo malo. O si no, o no sabía él. Él está consciente. Sí, él está consciente. Estaba consciente. Sí. Pero Dios no está consciente, nomás siente el temor lo sigue. Entonces dice Job, miren lo que dice Job en el versículo 20. 1:20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto
y se rapó la cabeza y se postró a tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. En todo eso, dice, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mire, mire lo que dice. Dice, desnudo salí. O sea, que si ya me quitan las posesiones y todo eso, pues ya no importa. Ya me quito mis hijos. ¿Y de qué me sirve? Porque las posesiones que tenía eran para sus hijos. Y cuando tenía temor quedarse sin nada, pues por eso lo demás que continúa es que le quitan todo el ganado. Sin nada. Y aparte de eso, él temía por su salud. Él temía por su salud. Él tenía temor de su salud y de la salud de los de ellos, de sus hijos. Y sabe, y cuando le tocó, por eso el enemigo empezó a tocarle todas las cosas que él temía, que él tenía temor. Todas esas cosas se las empezó a tocar. Por eso él, lo primero que hizo después fue dañarlo. Desde la cabeza, dice, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Le dañó todo su cuerpo. Le dañó toda su salud. Le dañó toda la salud. Y claro, al dañarle toda la salud, se terminó. Y dice el 4:14, siempre mismo ahí, Job, me sobrevinieron espantos y estremecimientos que aterraron todos mis huesos. Entonces su fantasma pasó frente a mí e hizo que se erizara el vello de mi cuerpo. Se detuvo, pero no conocí su semblante. Ante mis ojos había una imagen y oí una voz apacible. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Y será el varón más puro que su hacedor? Si Dios no se fía ni de sus siervos, oiga bien, y aún en sus ángeles haya errores. Aún en sus ángeles haya errores. ¿Cuánto más en nosotros? En sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro? ¿Cuánto más de los que habitan en casas de barro, cuyos fundamentos están en el polvo? Miramos entonces que Dios es justo en todo. Que Dios nunca va a hacer ninguna cosa sin antes. Mira, ni el enemigo hace ninguna cosa, ni Dios hace ninguna cosa que nosotros no le permitamos. Ni el enemigo va a hacer algo del cual, ¿sabe qué? No va a tener derechos. Él va a tocar lo que él tiene derecho. Si hay temor en su vida y en mi vida de cosas que nosotros creemos que pueden acontecer, eso va a venir, porque lo tiene que afrontar, porque el enemigo trabaja también con derechos. Y lo que tenía Job era eso. Y el enemigo tenía derechos sobre esas cosas que tenía Job escondidas. El enemigo tomó el derecho legal. El enemigo no trabaja sin derechos que se le otorgan. Poderoso es Dios. Si el enemigo sabe que usted y yo nos molestamos, que nos critiquen tanto, el enemigo por ahí va a entrar con nosotros también, hasta hacernos enfrentar las cosas tal cuales son. Si el enemigo sabe muy bien que nosotros carecemos de voluntad propia y que cualquier cosa nos hace caer, el enemigo tiene derecho a partir de ahí.
Nunca el enemigo va a hacer cosas que nosotros no permitamos que haga. Por eso es que nosotros tenemos que cerrar las puertas. Y las puertas se cierran en el trono de la gracia. Las puertas se cierran allá donde el enemigo le podemos quitar el derecho legal de las cosas. El derecho legal que él ha obtenido. Porque los temores, mire, a Moisés, para cuando él nació como libertador, él nació como un libertador. Pero sabe, lo pusieron en una arquilla, en un Moisés que se llama. Lo pusieron allí y lo tiraron a las aguas. Y las aguas del Nilo eran caudalosas y las aguas del Nilo tenían también muchos animales que se los podían comer. Y por eso es que los tiraban al agua, para que comieran allí los animales que habían ahí. Por eso los tiraban al agua. Por eso los tiraban al agua, ¿o no? A los niños los tiraban al agua, ¿verdad? Para que se los comieran los animales de ahí. Porque como ellos adoraban tanto el Nilo, por eso se lo convirtió sangre también. Ahora, a Moisés, las aguas que no lo habían consumido son las mismas que tuvo que enfrentar allá. En el mar. Cuando el Señor dijo, lo que no estás allá, lo que tuviste temor de lo que había allá, de lo que te pusieron adentro de la arquilla que te hicieron para poder hacer sobrevivir, ahora vas a tener que sobrevivir y enfrentar a lo que está viendo enfrente tuyo. Ahora, lo que yo te he dado es esto, le dijo. ¿Qué tienes en la mano? Y dijo, extiéndela contra ellos, que eso no te va a matar aquí. Porque ¿qué hizo Moisés cuando miró las aguas y venían los egipcios tras de él? ¿Qué hizo Moisés? Se inclinó ahora. ¿Se inclinó a qué? A clamar y a decir, Dios, ayúdame. Y Dios le dijo, ¿por qué te inclinas ahora? ¿Por qué te inclinas ahora de esa manera? Levántate. Enfrenta lo que tienes ahí. Ven. Levanta tu vara. Y enfréntate a lo que un día te quiso matar. Ahora lo tienes que enfrentar para ver si es que te va a matar. Lo que nosotros no hemos podido enfrentar el día de hoy, mañana lo van a presentar para que lo volvamos a enfrentar. Porque el enemigo trabaja con derechos legales. Pero recuerde una cosa, que así como le dijo el Señor a Moisés que se levantara y que supiera que era lo que tenía de parte de él, así también nos dice a nosotros, mira que contigo está el Espíritu Santo, el cual está por todos nosotros. Así es que los temores de hoy tenemos que entrarlos para que el mañana de nosotros sea el futuro, para que nosotros entremos hasta la Canaán. Los temores que tenemos hoy son los que vamos a enfrentar mañana para poder escalar dentro de toda situación y de todo problema que tengamos. Porque no se puede enfrentar con temores. Porque el mismo temor lo va a hacer que lo venzan. ¿Por qué le digo eso? ¿Qué dijo Job? ¿Qué dijo Job? $3:25. Porque el temor que me espantaba me ha vencido y me ha acontecido lo que yo temía. Quiere decir que a donde vamos los temores él va a trabajar. Dice esta versión, el miedo que presentía me ha sobrevenido. El miedo que él tenía fue lo que le sobrevino. Él tenía miedo de perder a sus hijos. Él tenía miedo de que sus hijos habían pecado. Él tenía miedo de quedarse sin dinero. Él tenía miedo de quedarse sin posesiones. Él tenía
tenía miedo de perder a la mujer y la perdió. Él tenía miedo de tantas cosas. Y por eso él dijo, hoy me doy cuenta que el miedo que presentía me ha sobrevenido y lo que daba terror me ha acontecido. El terror que tenía, eso me aconteció. Porque el enemigo, le digo yo, que trabaja con derechos legales sobre nosotros. Así es que usted y yo tenemos que enfrentar cualquier situación que sea, sabiendo que usted la tiene que enfrentar y no Dios. Usted y yo. Para eso usted es un hijo de Dios. Para eso usted tiene que saber quién está de su lado. Aleluya. Y que ninguna cosa le va a acontecer o que no sea de naturaleza humana. Ninguna cosa va a acontecer. Ninguna prueba le va a venir si no es la que ya pasó el Señor. Aleluya. Ninguna carga va a venir sobre su vida, sino Él ya la supo llevar y que usted la tiene que llevar también. Amén. Lo que me daba terror me ha acontecido. No tengo tranquilidad, no tengo quietud, no tengo sosiego. Más bien me invade la desesperación. Dijo Job. Porque todo lo que él tenía temor, todo lo que le daba terror, todo eso le aconteció a Job. Tenemos que saber entonces, esa es una de las cosas que nos tenemos que enfrentar. Tenemos que saber muy bien qué es lo que hay en nuestras vidas. Tenemos que sacar que las cosas que creemos que nos pueden hacer caer, esas cosas tenemos que enfrentar hoy. Las tenemos que enfrentar, porque sabe, el enemigo, le digo yo, que trabaja con derechos legales, y ese es un derecho legal. Si usted tiene temores y yo tengo temores de cosas que me pueden acontecer, van a venir a mi vida. Porque ciertamente, así como Dios apostó por Job, así como Dios dijo, sí, dale, tócale, pero no le vayas a tocar su vida. Tócalo, pero no le vayas a tocar su vida. Tócale su salud, porque él tiene temor de salud, porque él tiene temor de que le vaya a acontecer esto y lo otro. Y todo eso lo dejó Dios, que lo tuvo que haber, que el enemigo se lo tocara para entonces que lo enfrentara. Y lo tuvo que enfrentar Job entonces. Lo tuvo que enfrentar. Y le empieza a preguntar el Señor a Job. El 38. Que le dice, entonces Jehová respondió a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras y conocimiento? Cíñete pues los lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. Le está preguntando Dios a Job. 38. ¿Dónde estás tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Porque tú lo sabes, tú lo debes de saber. ¿O quién extendió sobre ellas un cordel? ¿Sobre qué estaban firmados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando aclamaban juntas estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios. ¿Quién contuvo mediante compuertas el mar cuando rompiendo salió del vientre? Cuando le puse las nubes por vestido, la oscuridad como un canal. Yo establecí sobre él un límite y le puse cerrojos y puertas. Le dije, hasta aquí llegarás y no seguirás adelante. Aquí cesará la soberbia de tus olas. Hablando de mar, Dios. ¿Alguna vez en tu vida diste órdenes a la mañana? ¿Has mostrado a la aurora su lugar?
para que al tomar por los extremos la tierra sean sacudidos de ella los impíos. Yo preguntándole a Job. Ella se transforma cual la arcilla en el molde y se presenta como una vestidura. Entonces la luz es quitada a los impíos y quebrantado el brazo enaltecido. Has penetrado hasta lo profundo de las fuentes del mar. Has andado escudriñando el abismo. Te han sido reveladas las puertas de la muerte. Has visto las puertas de la densa oscuridad. Has reflexionado acerca de la amplitud de la tierra. Decláralo si tú sabes todo esto. Y está diciendo, mire, no le está preguntando. Mire lo que le dice Dios a Job. Decláralo. Y por eso lo que son aquí son signos de admiración. Decláralo. Le dice, si sabes todo esto, decláralo. Que tú sabes todo esto. No le está hablando con sarcasmo Dios. Dios está hablando a él, como diciéndole, tú lo sabes, ¿verdad? Que tú lo sabes, tú lo conoces. ¿Dónde está el camino hacia la morada de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que la repliegues a su territorio, para que disiernas el camino a su morada. Tú lo debes saber. Porque entonces ya habías nacido. Hablándole Dios, estoy en 21. Y es muy grande el número de tus días. Dios le está hablando a Job. Así como está hablando ahorita a nosotros. Son grandes el día el número de tus días. Son grandes. Porque tú lo tienes que saber. Porque tú lo tienes que saber muy bien. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve? ¿O has visto los depósitos del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la batalla y de la guerra? ¿Dónde está el camino por el cual se distribuye la luz y desplaza la tierra, el viento oriental? Y el 36 le dice, ¿quién puso sabiduría en el interior del ser? ¿Quién dio inteligencia al gallo? Sí, lea los 36, ahí dice. Aquí dice el espíritu. ¿Quién puso sabiduría en el interior del ser? El espíritu. Yo creo que está en 38, 36. 38, 36. ¿Y quién dio inteligencia al gallo? Al espíritu dice ahí. ¿Cómo dice, ma? Dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón y quién dio al espíritu inteligencia? ¿Más? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los fondos de los cielos? ¿Quién nos hace inclinar? No, ahí no está. Bueno, no se avanza. 38, 36. Y dice, ¿quién puso sabiduría en el interior del espíritu? En el interior o en el espíritu o del ser. ¿Quién dio inteligencia al gallo? O sea, ¿qué inteligencia al gallo? ¿Quién puede contar las nubes con sabiduría? ¿Quién puede hacer que se inclinen las tinajas de los cielos? Cuando el polvo se endurece como sólido y los terrones se pegan unos con otros. Cazarás presa para la leona, sacarías el apetito de sus cachorros, saciarías. Cuando se recuestan en sus guaridas, se quejan a la basura en sus escondrijos. Quien prepara el cuervo, su comida cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de alimento. Y fíjense que Dios está diciendo, ¿sabe qué está diciendo Dios a Job? Le está diciendo, tú lo sabes. Tú lo sabes, Job. Tú lo sabes todo esto. Tú lo sabes muy bien. Y por eso le
40 y le dice, el Señor continuó y dijo a Job, ¿desistirá el que contiende con el Todopoderoso, el que argumenta con Dios, que responda a eso? Entonces Job respondió a Jehová y dijo, he aquí que yo soy insignificante. ¿Qué te he de responder? Pongo mi mano sobre mi boca. Una vez más haré y no volveré a responder. Aún 2 veces, pero no continuará. Entonces Jehová respondió a Job desde el torbellino y dijo, cíñete pues los lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. Y le empieza a decir Job, y le empieza a decir Dios, ciertamente yo de oídas te había oído. 41, 42, 1. De oídas te había oído. Reconozco que tú todo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. O sea, no hay plan que no sea que se lleve a cabo de lo que tú has determinado. Todos los propósitos que tú tienes para con nosotros, no hay nadie quien nos puede estorbar. Y se pueden estorbar en determinado momento. Pero si Dios tiene determinado que es contigo, para entonces hacer lo que tiene que hacer contigo, es contigo hasta que tú lo afrentes. Hasta que yo afrente. Y Job 3, 2, 3, y dice, ¿quién es ese que encubre consejo con palabras sin entendimiento? Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Escucha por favor y hablaré. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. El Señor restauró. Mire, ¿cuándo restauró a Job? Hasta que todas aquellas cosas que él temía, hasta que todas aquellas cosas que él creía que había entendido, porque él, según él había entendido, él tenía tamaño de entendimiento en todas las cosas, pero él estaba orando a Dios. ¿Hasta cuándo lo restauró? Hasta que ya todas las cosas habían vuelto a ser restauradas en Job. Primero tenía que ser él, su persona, tenía que ser restaurado para entonces yo poder empezar a dar lo que ya tenía que dar a Job. De lo contrario, no le podía dar. Así, mire, así como en nosotros, Dios no nos puede dar a nosotros lo que nosotros no estamos listos para recibir. Escúcheme, Dios no le puede dar a uno lo que nosotros no estamos listos para recibir. Así es, ¿por qué? Porque simple y sencillamente no lo va a tomar como que Dios se lo dio, sino como que usted lo recibió porque usted ayuna, porque usted esto, porque usted lo otro, porque usted tiene tantas cosas que entonces le va a decir a Dios, pero yo hago esto, yo hago otro, todo eso. Entonces empezamos a decir a Dios, como le decía Job. Y dice el 10, 42:10 dice, Jehová restauró a Job cuando él oraba por sus amigos, y aumentó el Señor al doble todo lo que había pertenecido a Job. Se lo tiene que dar al doble, porque entonces es de la manera que va a saber administrar las cosas que Dios le ha dado. Pero algo más lo mandó a hacer antes de volver a bendecir, a perdonar a los amigos. Claro. O sea, perdonarlos. Porque es que los amigos eran los que habían estado ahí diciéndole a él, mira esto y esto, mira esto y lo otro. Lo que comencé hablando al principio. O sea, porque los amigos empezaron a cuestionar a Job.
Si es cierto que tú eras esto y tú eras lo otro, y que tú llevabas a toda la gente ahí delante de Dios, y que tú ayudabas a los que estaban mal, y que tú le dabas a los pobres y todo eso, porque sabe que Job había todo eso. Sabe que en Job había toda esa cosa. Oh, pero yo les ayudo a esto, y yo les doy limosna, y yo les doy esto, y yo les doy lo otro. Pero en Job estaba eso. Es que a él fueron varios los que lo criticaron, pero específicamente el Señor lo mandó a 3. No, es que eso fueron solo 3. Sus amigos, los íntimos de él. Por eso, pero Eran sus amigos. porque no están escritos varios, porque cuando pasamos hay mucha gente que está así. Están escritos 3. Sí, pero ha de haber venido más gente. Claro, pero, o sea, la gente que estaba con él, la gente que él había ayudado y todo eso, pero los que estaban ahí con él eran de la misma línea de él. Y por eso le empezaron a decir. Y por eso el Señor mandó a aquellos a que Job le diera el perdón de todo lo que han hablado. Entonces, para poder tomar posesión de las cosas que Dios nos va a dar, es para eso. Es para que nos vuelva entonces a dar lo que necesitamos en nuestras vidas. Entonces vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que habían conocido antes, y comieron con él en su casa. ¿Quiénes vinieron a Job? ¿Quiénes vinieron a Job? Ahí dice, vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes, hasta que ya fue restaurado. Pues ¿sabe por qué? Hasta que ya fue restaurado vinieron a él todos ellos. O por lo que él tenía. No es porque él no sabía recibir a la gente. Era porque él no sabía recibirlos. Y como allí ya había sido procesado, ahí sí podía recibirlos. Porque él estaba tan ocupado de sus hijos que no podía ver a los demás. No tenía que verlos. Y por eso llegaron sus hermanos, sus hermanas y la gente que lo había conocido antes. Llegaron con él. Porque él entonces sí los podía recibir. Porque ya había sido procesado. No era porque lo que tenía, no, ya había sido procesado. Y consolaron por todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un pendiente de oro. ¿Verdad que no era que tenía entonces? Sino que ellos le trajeron. Ellos le trajeron. Ellos le trajeron. Porque no está necesitado él, ¿verdad? Antes. Él no estaba necesitado. Y ahí entonces, cuando él empezó a recibir de parte de ellos, de los hermanos y de las hermanas y de los amigos, entonces empezó a recibir. No lo va a desperdiciar, ¿verdad? Lo va a atesorar. Y el Señor dice, bendijo en los últimos días, dice a Job, más que los primeros. Y llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnos. Tuvo también 7 hijos y 3 hijas de vuelta. Mira. Sí, y 3 hembras. Igual, ahí sí quedó igual. Dice, a primera le puso por nombre Gemima, y el nombre de la segunda Kesia, y el nombre de la tercera Keren Hapuk. Y no había en toda la tierra. Y no había en toda la tierra. Es que dentro de los nombres de ellos, esos son los nombres mejores, porque cada nombre significa un porqué en Dios. En esto dice que paloma, canela y lima. Así es. Sí, tienen un nombre diferente. Claro, ahí lo traduce a lo que es el español. Y dice, no había en toda la tierra mujeres hermosas como las hijas de Job. ¿Qué le parece?
ya no las iba a dar Job a sus hijas, a esas. Ya no las iba a dar para que anduvieran en los banquetes con los hermanos. Ni a sus hijos les iba a permitir que anduvieran en banquetes. Ya no les iba a permitir. Ya no les iba a permitir. Porque ya había aprendido la lección, ¿verdad? Ya sabía construir entonces. Y dice, no había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre le dio herencia entre sus hermanos. ¿Verdad que ellas no tenían herencia antes? Porque la mujer no tenía herencia antes. Ahí se les dio herencia entre sus hermanos. O sea que tanto tenía posesión uno como la otra también. Ahí no había elección. Para que no anduvieran buscando lo que no tenían que buscar en medio de sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta 4 generaciones. Y murió Job anciano de años. Pero lo tuvieron que procesar. ¿Qué es la lección? ¿Por qué tenemos que ir al proceso? ¿Por qué tenemos que llegar al proceso? Porque tenemos que ir a la obediencia y a saber qué es lo que somos nosotros en Dios. Para que entonces Dios no venga o el enemigo venga y tenga posesión de las cosas nosotros. Hay tanta gente que tiene temor de perder el trabajo y lo que pasa es que lo pierde. Hay gente que tiene temor de perder lo que tiene y lo pierde y no sabe por qué. Por eso mira gente que trabaja uno y trabaja otra cosa, y trabaja de uno y trabaja de otra cosa, tiene 2, 3 turnos y todo eso, y viven bien. Pregúntenles, ¿viven bien? Eso, cargado, ¿verdad? ¿Por qué? Por el temor que tienen, porque tienen pavor, porque se pueden ir finanzas, y les van, porque cuando meten o guardan, lo guardan en saco roto. Y ese es el problema que hay hoy en día. Que los que somos hijos tenemos que saber quién es nuestro Padre. Cuando no sabemos, vamos a tener temores de tantas cosas, porque no tenemos a Dios como nuestro proveedor. No tenemos a Dios como el que todo lo sabe y el que todo lo conoce de nosotros. No tenemos a Dios en nuestro corazón como el Dios que todo lo está viendo, que todo está sabiendo y que todas las cosas de nosotros hay que cuidado. Por eso le habla y le dice, hombres de poca fe. Si miráis las aves del campo, si miras las flores, si miras los lirios, si miras que todas las cosas yo las sustento y que las aves del cielo no ciegan, no hilan, o sea, no siembran, y las bestias del campo no hacen ninguna otra cosa, y dice que mi Padre que está en los cielos los alimenta. ¿Cuánto más vosotros, dice? O sea, cuánto más nosotros que somos su creación, que somos lo que Él mira como algo especial, que somos hijos. ¿Cuánto más nosotros? No va a tener cuidado de nosotros en todo. ¿O va a hacer falta algo? Nunca va a hacer falta nada. Todo Él lo llena, todo lo cumple. Todo lo que Él nos ha dicho, todo eso Él lo va a cumplir. Porque no Él es hijo de hombre, ¿verdad?
¿verdad? Que no es hijo de hombre, para que pueda decir, no, ya me arrepiento, ya no le doy a él. Así es que de nosotros depende qué es lo que nosotros queremos que el enemigo haga en nosotros. Así de sencillo. De nosotros depende qué es lo que el enemigo nosotros le permitamos que haga en nosotros. Si todavía no ha llenado todas las situaciones o todas las cosas que nosotros sabemos que Dios llena en nuestras vidas, pues tenemos que entregarle aún hasta lo más mínimo nosotros para que Él llene todas las cosas en nuestra vida, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de andar. Nosotros tenemos que llenar con el Espíritu Santo de Dios para que el enemigo no tenga ningún derecho legal sobre nosotros. Para que el enemigo no tenga lugar sobre ninguna cosa de nosotros. Entonces vamos a saber quién es nuestro Dios. Y dijo, ninguno hace que ninguno de los propósitos que Dios tiene para con los suyos, nadie los estorba. Lo que Dios ha determinado con nosotros, Él también lo va a cumplir. Si Dios dijo que es con usted o es conmigo y no va a traer a otro, es conmigo. Y si no voy a cumplir, pues sí me tiene que quitar. Pero los propósitos de Dios no estorbo yo. Amén. Gracias a Dios por tu bendita palabra. Gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias por la luz divina de tu presencia. Gracias por todo, Señor, lo que vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Padre maravilloso, por la obra maravillosa y redentora en nuestras vidas. Por la obra ya en la cruz de Calvario. Gracias, Dios mío. Gracias, oh Señor, que podemos ver, que podemos visualizar, que podemos abrirnos, Señor, al entendimiento, Dios mío. Así como tú le preguntabas a Job, ¿a dónde estabas tú? Si tú lo sabes. Así como nosotros muy bien sabemos quién es nuestro Dios. Así que nosotros sabemos, porque nosotros estábamos antes de la fundación del mundo. Nosotros estábamos